Yo creo, habiendo caminado unos 40 años en el Evangelio, aprendiendo a vivir con Dios y experimentando una nueva realidad de vida, una de las cosas que creo y he visto que nos da dificultad es la de asumir quiénes somos en Cristo Jesús. Creo que nos da problema. Ahí hay un detalle en que nuestra fe, si lo comparo con un avión que quiere aterrizar, no llega muchas veces a pegar las gomas al suelo. Sabemos, estamos tan conscientes de nuestra naturaleza humana, estamos tan conscientes de las debilidades que son parte de nuestra realidad. Estamos tan conscientes de las limitaciones que tenemos que de repente nuestra fe se opaca. De repente perdemos un claro concepto de la realidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de ser la iglesia de Jesucristo. Y eso es un problema. Es un problema. Porque si ustedes recuerdan, si ustedes van al Evangelio de Juan, cuando Jesús, en el Evangelio cuando Jesús comienza a predicar, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Juan, cuando Él junta a sus discípulos, les dice, de ahora en adelante van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. La realidad de que el reino de los cielos está entre nosotros significa mucho. Y nosotros de repente no estamos tan al día o no lo aceptamos, no asumimos lo que Dios dice de nosotros y de repente no tenemos el mismo resultado. Fíjense lo que pasó en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10, el Señor Jesucristo ya lo había hecho. Él tenía ya un grupo de discípulos que estaba entrenando, que caminaban con Él, que lo veían haciendo milagros y etcétera, etcétera. Estaban muy entusiasmados y ya en momentos Él los había mandado a hacer la obra de evangelistas, de llevar el mensaje a ellos también. Y en el Lucas 10 Él agarra un grupito un poquito más grande que el último récord de las Escrituras y los manda a predicar. Unos 72 discípulos. Vayan. Y oigan lo que dijo el Señor Jesucristo a esta gente que son como tú y como yo. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue sin igual, pero estamos hablando de gente que son como tú y como yo. Dice Jesús cuando los manda, les dice a ellos, aparte de que les dice vayan y sanen, vayan y liberten a los cautivos, entren a una casa y denle la paz. Él les dice en el versículo 16 de Lucas 10, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, dijo el Señor. Y ahí yo creo que tenemos como que apareció un stop sign en el camino, una señal de pare. Hay que parar el carro entero, respirar y entender lo que Jesús está diciendo de ti que crees en Él.
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y siguió diciendo, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, dijo el Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar esto de ti? Y yo quiero aclararte que esto no es mi denominación que lo dijo, ni soy yo como pastor que tengo una nueva estrategia de mercadeo para alcanzar a los perdidos. No. Es la palabra de la boca del Señor a gente como tú y como yo. Y Él lo dijo en Marcos 16, dice, y esta señal seguirán a los que creen en mí. Dice, echarán fuera demonios, a los morderán serpientes y no morirán, y harán grandes cosas en mi nombre. Está hablando de ti y de mí. Pero ¿cómo afecta eso mi vida? ¿Cuánto yo lo creo? O yo pienso, bueno, eso es un problema para el pastor. O para el otro que fue a un seminario y tiene un título y bueno, el Señor Jesucristo, porque fue Dios. Hay muchas cosas, ideas que nos vienen a la mente, pero tenemos que tener cuidado de quitarle el sentido y la realidad a lo que Dios dice. Dice en el versículo 17 de Lucas 10 que cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. ¿Saben? ¿Vieron lo que pasó? Esta es una expresión en la que se ve claramente que ellos mismos estaban sorprendidos de manera positiva. Estaban alegres, ellos no tenían esa expectativa. Ellos habían visto al Señor sanando, sacando demonios y todo, y decían, bueno, eso es Él, wow. Pero de repente ellos van, me imagino que ellos pensaban, bueno, vamos a hacer lo que el pastor hizo ahorita, que informó que va a haber un día de oración y que la fecha, ¿verdad? Dar información, bueno, eso podemos hacer, dirían ellos. Right? Pero no, el Señor Jesús les dijo, vayan en la casa donde entren, digan, les traemos la paz, y si la gente no quiere la paz, sacuden el polvo de sus pies, váyanse, si la quieren ustedes se la dan, yo con decirlo. Hasta dijo, no lleven cartera ni nada, y en esa casa que ustedes se meten, ahí ustedes comen y duermen. Tremendo lío. Si yo voy ahí hago eso ahora mismo, me dan 3 patadas, me mandan rápido para mi casa, right? Porque están pensando, este es lo que es un vividor, que viene aquí a vivir para mi casa, pues estará loco. Pero ¿saben lo que hay en todo esto? Lo que hay en todo esto, lo que yo les quiero hacer ver es que de manera humana y social, de repente no nos damos cuenta que estamos descartando la palabra de Dios, que estamos descartando el mandamiento de Dios, que estamos quitándole valor a un hecho que Dios ha hecho. Y es que te ha hecho a ti su hijo, su hija. La iglesia de Jesucristo, del cual Él es la cabeza, y Él tiene poder sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y Él nos dijo, como el Padre me envió, yo te envío a ti. Sin preguntarle cuánto has estudiado. Jesús les dijo cuando ellos vinieron así alarmados, wow, Señor, oye esto. El Señor les dijo para ayudarlos a entender la realidad de lo que ellos representaban en la tierra. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Le respondió él,
sabes que tú tienes poder sobre las tinieblas. Ahí mismo en Lucas Él nos dice, les doy poder sobre todas las cosas de las tinieblas. Pero si tú no crees en Cristo y si tú no sabes lo que Él ha dicho de ti, tú vas a vivir agachadito, todo el tiempo. Llámenme a pastor para que ore por mí porque yo no puedo hacer nada. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. No está hablando de los 12, no está hablando de Pedro, no está hablando de Juan, está hablando de todos. Para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Y todavía no he empezado a predicar. Esto es una introducción para decirle a ustedes que quiero que entendamos la importancia de la oración y de que en todo lo que hagamos tenemos que comenzar con oración. No podemos dejar la oración afuera. No podemos hacer transmisiones en vivo por la computadora y abandonar la oración. Tenemos que orar y después empezar las transmisiones en vivo por la computadora. No podemos empezar a repartir comida en todo el barrio y olvidarnos de la oración. No, tenemos que empezar orando. Y entonces vamos a repartir comida por todo el barrio con el poder de la oración. Y para ello, para justificarle lo que les estoy diciendo, tengo unos pocos casos, porque el tiempo no nos permite irnos muy largo, en que la solución comenzó con oración. Y yo quiero que tú abras tu corazón para que la palabra de Dios, el Espíritu Santo te la inyecte y te corra por las venas. Y tu fe esté fundamentada en lo que Dios dijo, en lo que Dios hizo, en el testimonio de la misma palabra de Dios. Amén. Así que para comenzar con los casos que les tengo para el día de hoy, quiero hablar de una persona que se llama Ana. Ana fue la madre de Samuel el profeta. Pero en la historia de Ana hubo un tiempo largo en que Ana no tenía hijos. Y Ana era la esposa de un señor llamado Elcana, que tenía 2 esposas en ese tiempo. Y la otra tenía hijos y la otra se burlaba de Ana. Y Ana sufría terriblemente. Y para una mujer en aquellos tiempos, lamentablemente las cosas cambian en la sociedad, pero para una mujer el darle herederos a su familia era importante. Era importante. Qué gran diferencia. Muy triste lo que está pasando en nuestros días. Pero Ana le era tan importante que se angustiaba, se le quebrantaba el corazón por tener un hijo. Eran gente fieles y iban a hacer sus celebraciones al templo cada día, en cada fecha que tocaba. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel, dice desde el versículo 9 que una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor. Comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso,
Si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Ana fue y allí en el templo empezó a orar, a sollozar, derramar su corazón. De tal manera que si seguimos leyendo ese capítulo, usted se va a dar cuenta que de repente el sacerdote Elí viene y la ve tirada ahí y como balbuceando muchas cosas que él mismo no entendía. Y dijo, pero ven, que esta muchacha está borracha. Y Elí le dice a ella, mujer, párate de ahí y deja de beber para que no des vergüenza. Estoy diciendo mis propias palabras. Y ella le dijo al sacerdote, no, mi señor, no estoy borracha. Lo que tengo es terrible angustia en mi corazón y estoy presentando mi alma al Señor para que me dé su favor. Después que Elí escuchó las palabras de Ana y que vio que no estaba borracha en verdad, dice en el verso 17, que él le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya, le dijo ella, que acostumbraba a ir al templo. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento se cambió el semblante. ¿Cómo comenzó ese momento? Orando. ¿Cómo comenzó ese momento? Orando. Se le cambió el semblante. Dice el verso 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Su vergüenza, su angustia llegó a su fin. El Señor se acordó de ella y le concedió que tuviera ese hijo que tanto anhelaba. Y no solamente le dio un hijo, sino que le dio uno que llegó a ser un tremendo instrumento de Dios, que todos conocemos como el profeta Samuel. Fue el profeta que ungía a los reyes de Israel, el profeta que les hizo ganar muchas batallas, el profeta que les corrigió muchas veces de parte de Dios. Tremenda persona. Pero ¿cómo comenzó la experiencia de Ana? Comenzó orando al Señor. ¿Y cómo terminó? Viendo su deseo cumplido, teniendo la victoria. Rápidamente déjenme irme a otro nombre, Nehemías. Y este es una persona que de repente se encontró trabajando para un rey extranjero, porque ese rey era el gobernante de muchas naciones, incluyendo la de él. Entre los cautiverios que el pueblo de Israel pasó, estuvo en ese cautiverio, me parece que es el imperio persa, medo-persa, y Nehemías terminó siendo empleado como un copero del rey, uno de los que le servía al rey la comida. Pero fíjense la historia del caso de Nehemías, porque en el asunto de ser cautivos, de ser exiliados de su propia tierra, de repente la ciudad de Jerusalén, el corazón, el alma del pueblo de Israel había sido destruida, sus murallas estaban en el suelo. Y ellos dispersados por donde quiera, siendo cautivos y sirvientes de otros.
Dice Nehemías capítulo 1, desde el versículo 1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad. Una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, dice Nehemías, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Y esa era la situación. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey, dice Nehemías. ¿Ven el cuadro? Nehemías se entera de la destrucción, de la desolación de Jerusalén y del padecimiento de todos los exiliados. Un cuadro tétrico y muy triste. Y su reacción fue hacer duelo por algunos días, ayunar y orar al Dios del cielo. Así comenzó su experiencia. Después que él oró, Dios lo puso en gracia, creó las circunstancias, él pudo hablar con el rey, un rey enemigo, ¿ok? Pero él servía a ese rey. Dios le había dado gracia delante de ese rey. Pero él le iba a pedir a ese rey que le permitiera reconstruir las murallas de su ciudad. Y en términos políticos, eso como que no está muy sano. Porque ¿por qué le voy a dar fuerza al enemigo? A lo mejor después se construyen ahí suficiente muralla y después él mismo no puede gobernarlos. Right? Pues Dios le dio gracia. El rey se lo concedió. Y él hizo su plan, se fue, consiguió mucha gente y empezó la jornada para reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero claro, nada bueno que usted se propone en el reino de Dios se logra sin sudar y sin encontrar oposición. Jesucristo, cuando estaba listo para empezar su ministerio, se fue al desierto a orar y ahí vino el diablo. ¿Verdad que sí?
Asimismo, usted se propone cualquier cosa. Usted se propone, voy a arreglar mi vida de oración, o voy a empezar a estudiar la palabra como tengo que hacer un trabajo de ayuda con aquella viuda, voy a hacer esto. Y fíjese cómo van a empezar a venir los problemas. Y las llamadas telefónicas. Y los muchachos se les riegan en la casa. Y los amigos se le hacen enemigos. Y bueno, se le pinchan las 4 gomas del carro. Y usted dice, pero bueno, pues Jesucristo dijo, no se sorprendan, el mundo van a tener aflicción. El que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, dice la palabra de Dios. No se sorprendan. Entonces, mucha oposición, muchas cosas, pero el asunto comenzó ¿cómo? Orando. ¿Y saben lo que pasó? Dice que después de todas las luchas y de mucha sabiduría que Dios le dio a Nehemías para esquivar los dardos del maligno, la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. 9 meses después, su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Todas las naciones reconocieron que el trabajo se había hecho ¿cómo? Con la ayuda de Dios. ¿Cómo comenzó ese trabajo? Orando. Nehemías es otro precioso ejemplo. El rey David. Este es un caso bien diferente, y todos son diferentes. Ana era un asunto totalmente diferente al de Nehemías. Ana era una persona totalmente diferente a Nehemías. David era otra persona totalmente diferente, en una circunstancia totalmente diferente. Él era rey, él tenía control. Pero todos los seres humanos somos débiles. Y el día que nos descuidamos, el diablo va a estar al acecho. La palabra nos enseña que ellos tenían guerra, pero David estaba cansado o no sé qué, y se quedó en su palacio a hacer nada. Y como dice un proverbio hispano, el ocio es la madre de los vicios, ¿verdad? En inglés dicen que el no hacer nada es el jardín de juegos del diablo. Cuando usted no tiene nada que hacer, el diablo hace juegos contigo. David salió al balcón de su palacio, y su balcón era grande, su palacio era grande, y tuvo la vista de una casa pequeña allá en el vecindario. Y allí estaba una mujer preciosa que se estaba bañando, y él podía verlo todo desde allá arriba. Y como él estaba fuera de base, terminó mandándola a buscar y tomándola como mujer. Y no solamente eso. Esta mujer salió embarazada. Y este hombre precioso, bendecido por Dios, ungido, poeta, gran guerrero y de un celo terrible por Dios, cayó a lo más bajo que pudo caer. Y terminó haciendo matar al esposo de esa mujer. Increíble. Increíble. Y solamente la misericordia y la gracia de Dios nos permite aceptar que una gente pueda caer tan bajo y después Dios lo usó otra vez. Ahora bien, ¿qué hizo David? Porque el profeta Natán fue a visitarlo y le hizo una ilustración de lo que él había hecho sin decirle que era él. Y le dijo, ¿qué tú crees que se merece un hombre que haga eso? Y David, que era un hombre bien sincero y que no le temía nada, dijo, ese se merece la muerte. Y el profeta Natán le dijo, ese eres tú, mírate en el espejo.
Y ahí el hombre se rompió en pedazos. Cuando él se dio cuenta de su propia maldad. Fue una cosa tan fuerte, tan profunda, que él escribió un salmo, el Salmo 51. Y entre las palabras que usted encuentra en ese salmo, él dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, contra ti, solo contra ti, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Nosotros siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y siempre estamos buscando que bueno, pero que Dios sabe, pero que no, pero que tú sabes. Dorando la píldora, decimos los dominicanos. No, David dijo: yo la metí bien hondo y lo que me merezco es que me mates. Él le dijo: yo sé que soy malo de nacimiento. Óigame, el Rey glorioso reconoce: yo soy malo desde mi nacimiento. Y le pide a Dios que cree en él una nueva persona. Pero ¿cómo llegó David aún a hacer estas oraciones delante de Dios? En el versículo 15, allí él ora. Cuando Natán habló con él, volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David. Él había tenido un hijo con esa mujer, ya el marido estaba muerto, ya era su esposa, y había tenido un hijo que era su gozo. Y Dios dijo: eso no me glorifica a mí. Entonces el niño cayó gravemente enfermo. ¿Y qué hizo David? La Biblia dice que David se puso a rogarle a Dios por él. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Y 7 días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo les hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño está muerto? Y déjenme decirle, yo he visto, porque he tenido que acompañar a mucha gente en la hora de la muerte, en la hora de la desgracia, en la hora de la dificultad. Yo he tenido que acompañar a mucha gente como pastor, como capellán. He tenido que acompañar a mucha gente en momentos bien difíciles, donde aún cosas malas le pasan a gente buena. Y es difícil. Yo he visto gente maldecir prácticamente a Dios. Decir: no, ¿cómo Dios me hace eso a mí? Se sienten de tal manera que parece que quieren dar un brinco al cielo y agarrar a Dios por el cuello y decirle: pero ¿y cómo te atreves? Pero David, entendiendo su bajeza y su falta, no quería despegarse del suelo. Estaba ahí tirado en el piso. Él era el rey, pero estaba vestido con tela de saco, tirado en el suelo, boca abajo, como cualquier pordiosero. Y ellos temían que cuando se enterara de que el hijo estaba muerto, sabrá Dios lo que haría, decían ellos. A lo mejor se mata, o mata, sabrá Dios a quién. Pero dice el versículo 19 que David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó.
Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Se perfumó, se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Cuando usted comienza con oración, usted termina humillado delante de Dios. Cuando usted comienza con oración, usted termina pidiéndole a Dios, venga a tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. Y esa fue su victoria. Esa fue su victoria. Y los siervos de él estaban asombrados. ¿Qué forma de actuar es esta?, le preguntaron. Y David les respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y me permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? No, yo iré donde Él está, aunque Él no volverá a mí. Amén. En vez de terminar en amargura, y sabrá Dios si en locura, porque David comenzó orando, terminó adorando al Dios de los cielos. Y una última experiencia que quiero en que veamos cómo las cosas que comienzan con oración son gloriosas. Es hablando del inicio de la iglesia de Cristo. Hablando del inicio de esta iglesia, incluyendo todas las demás. No de nuestra denominación, de la iglesia cristiana, de la única que Dios tiene alrededor del mundo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, comienza la historia de la iglesia, si podemos decir, en el sentido de su lanzamiento a la vida pública. Y en el capítulo 1 aparece el Señor Jesucristo despidiéndose de sus discípulos, dándole las últimas instrucciones de que tenían que comprometerse con predicar el evangelio a toda criatura, que tenían que quedarse en Jerusalén, les dijo, hasta que Él les enviara el Espíritu Santo. Y a partir del versículo 12 de Hechos capítulo 1, dice que entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Y dice la palabra de Dios, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Acuérdense, el Señor Jesús había estado, hizo todo lo que hizo, fue a la cruz, resucitó, se les apareció, les encomendó lo que tenía que encomendarle y llegó este día. Y ellos lo vieron subirse en las nubes a los cielos, de manera tal que se quedaron como tontos y tuvo que venir un ángel y decirle, hey, espavílense, porque ese que se fue así un día vendrá otra vez. Amén. Ustedes tienen una misión que cumplir, manos a la obra. Y ellos se fueron a Jerusalén como Él les había mandado. ¿Pero qué hicieron? En un mismo espíritu se dedicaban a la oración, ahí esperando. ¿Y qué pasó? Bueno, en Hechos capítulo 2, en el primer versículo, comienza diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. El Espíritu Santo se derramó. Ellos salieron a la calle y en medio de esta gran algarabía, porque todo el mundo sintió en temblor, dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y los oían a ellos hablando y decían, algunos decían, oye, pero mira, este está hablando mi idioma, y el otro decía, está hablando el mío, este otro, y el otro, y otro decía, no, pero este está loco, este es lo que tiene un humo loco de 7 días porque habla disparates, no se le entiende nada. Y Pedro se para en medio de la concurrencia, en el medio de la calle, le dice, ciudadanos de Jerusalén, déjenme explicarles lo que está pasando. No estamos borrachos ni estamos locos. Esto es lo que decía el profeta Joel, y de ahí les predicó el evangelio. Les habló de Jesucristo, de lo que vino a hacer y de la necesidad que nosotros tenemos de lo que Jesucristo había de hacer. Y cuando Pedro terminó de darle estas explicaciones, dice el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Porque ya lo matamos, ya. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Y resume la palabra, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ese es el verso 41 de Hechos 2. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así comenzó la iglesia del Señor con poder. Eso hace falta en este tiempo, una iglesia poderosa. Pero si usted no cree la obra que Dios ha hecho en su vida, no va a vivir ese poder. Pero si nosotros no oramos, si nos vamos al rostro de Dios, si no dependemos de eso de una manera seria, porque nosotros, especialmente nosotros, somos hispanos, la mayoría no nacimos aquí, venimos de otro sitio, y aún los que nacieron aquí nos hemos quedado con el grupo de nosotros, y bueno, nos gusta estar alrededor de gente bonita, de gente que es simpática, de gente que habla en el mismo idioma y nos entendemos fácil y nos acompañamos, y de repente yo como de la tuya, tú comes de la mía. Es chévere, pero no tiene suficiente poder para convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio, y para testificar del nombre del Señor Jesucristo para salvación de las almas. Más todavía en los días que estamos viviendo ahora. Pero si nosotros entendemos la realidad de quiénes somos y de que no somos lo que se ve en el espejo, somos mucho más de lo que se ve en el espejo, porque somos hijos de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos sus manos y sus pies en la tierra y los enviados en su nombre. Cuando entendamos esas cosas, vamos a entender la autoridad y el poder que tenemos, que viene del cielo. Cuando Moisés se encontró acorralado entre un ejército más poderoso y el mar que nunca nadie puede vencer, descubrió la realidad de ser un hijo de Dios, levantando la vara que Dios mismo le había dado. Y es increíble, cuando yo leo eso siento como que el mundo se pone chiquitito, porque dice que vino como un viento, no me acuerdo si del este o del oeste, y se metió y puso la tierra en seco. Eso tuvo que ser increíble.
Yo no sé si yo hubiera querido poner un pie así en la tierra, porque es asombroso. Pero eso y más es lo que Dios hace a través de sus hijos. Y cuando Jesucristo habla de sus hijos, dice: Señor, te doy gracias porque estas cosas se lo has revelado a estos pequeñitos. Él no habla de que se lo revelaste a gente inteligente, tú sabes, gente buena moza como este pastor. No. No. Él dice a estos pequeñitos, que algunos se chupan el dedo todavía. Déjenme terminar esto con la forma como el apóstol Santiago lo presenta para decirnos a nosotros que la oración puede mucho. En su carta el apóstol Santiago, en el capítulo 5, dice: ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que lo lleven al hospital? No, para que oren y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Porque el asunto no es la enfermedad, simplemente Dios va por lo grande. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros para que sean sanados. La conclusión de toda esta conversación es esta: la oración del justo es poderosa y eficaz. Hay muchas cosas que nos han perseguido por muchos años y no acabamos de tumbarlas porque no la estamos orando. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Usted sabe lo que es eso. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Usted se imagina esto? Una persona poder decidir que llueva por años o que deje de llover. Esto es increíble. Nosotros que entendemos la realidad de la naturaleza, la física, la química, los elementos, las diferentes circunstancias de lo que es natural y la humanidad, decimos: no, ¿quién puede hacer eso? Imposible. Entonces, ¿quién vino a hacerlo? Un hombre como Sansón con una fuerza poderosa. No es esa la descripción que están dando allí de quién lo hizo. La descripción que están dando allí del que lo hizo es que era un hombre con debilidades como las mías, como las tuyas. En otras palabras, Dios está diciendo: despierta. Yo sé que tú tienes flojera. Yo sé que a ti te da artritis. Yo sé que te dan migrañas. Pero mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que mi debilidad es su oportunidad. Decía Pablo: más bien me voy a gloriar de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y todo esto, mis hermanos, yo pido al Espíritu Santo de Dios que sea como una inyección a nuestras venas con esta palabra, con lo que Dios puede hacer, con el espíritu que Él quiere que tengamos, para que nosotros, cualquier estrategia, cualquier circunstancia, revisemos nuestras vidas y empecemos a orar primero. Empecemos a orar.
para que veamos la obra de Dios, para que veamos la obra de Dios en ti, para que tú veas. Nosotros cantábamos en el servicio de inglés ese cántico que dice, y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Él ha hecho en mí. Es así. Cuando empezamos orando, los enanos nos transformamos en gigantes. Y los débiles hacemos obras poderosas por la mano de Dios. Comienza con oración. Vamos a orar. Dios del cielo, bendito sea tu nombre. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Nosotros pedimos perdón por desconsiderar lo que has dicho de nosotros, por no entender que nuestra debilidad no te impide glorificarte con nosotros, sino por el contrario, nos permite hacerlo y darte la gloria. Padre, ayúdanos a ordenar nuestros pasos y ayúdanos a brillar para ti en estos días de oscuridad. Levántate, Señor, y levanta tu iglesia contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi gente.